Continuamos esta muy agradable conversación, como siempre lo es, con nuestro querido amigo, el embajador Roy Chatterton Matos. Y estábamos hablando del tema Biasa. Es una herida abierta que nos duele, pero a muchísimos más de lo que se imaginan los que la perpetraron, ¿no? ¿Qué opinión te merece a estos años luz para los que han tenido que sufrir las consecuencias, la canallada que se hizo con Biasa? Yo como ciudadano común estoy sangrando por esa herida desde hace mucho tiempo. Yo viajé muchas veces por Biasa, tanto por razones personales como por razones profesionales, siempre procuraba tomar la línea del país. Fue una línea que competía en equipos en calidad de servicio con la Varig brasileña como la mejor línea de América Latina. Varig quebró, pero ese problema lo arreglaron entre brasileños. En el caso de Biasa, nosotros entregamos nuestra línea a nuestra línea semiquebrada se la entregamos a una línea quebrada del Estado español. Eso fue un arreglo entre Estados, entre el presidente de Venezuela y el presidente del gobierno de España. Y a eso lo llamamos privatización. Y yo no puedo olvidar, para colmo, que el día cuando se abrieron los sobres de la licitación, me llamó el embajador de los Países Bajos, el embajador holandés, para decirme que la KLM, la línea holandesa, madre de Biasa, se retiraba de la licitación porque sabían que ya todo estaba arreglado. Como era diplomático, pues no utilizó ese lenguaje, pero en mi decodificación de sus palabras, lo que traduje fue eso. Hay un arreglo ilegal en contra de KLM, porque además la KLM, aparte de ser una línea que estaba en excelente estado financiero, le había dado a Biasa su cultura de buen servicio, de mantenimiento óptimo de los aviones y de altísima calidad de los aviones de la flotilla. Yo recuerdo en esa época... Y del entrenamiento del personal. Entrenamiento. Uno en esa época consideraba a Iberia una línea de muy mala calidad. Y nosotros nos sentíamos orgullosos de Biasa. Pero aparte de Biasa, de esta parte sentimental, hay la otra también que es de la justicia. Hay mucho sufrimiento todavía languideciendo desde los tiempos cuando Iberia nos robó nuestra línea para destrozar nuestros aviones, como lo demuestran gráficas tomadas en el aeropuerto de Madrid. Pero déjame decirte algo. Nuestros pilotos tenían tal calificación que todos tenían la licencia, obviamente venezolana, la estadounidense y la de los Países Bajos. Y cuando KLM necesitaba tripulación de relevo, sin transición, pasaban a volar de Biasa a KLM, y esto por la formación conjunta que teníamos. Además, Biasa fue la primera aerolínea en el mundo, toda jet. La primera aerolínea en el ámbito hemisférico de fuselaje ancho para cubrir América Latina. La primera aerolínea que logró con los DC-10, que eran la vanguardia en ese momento, posicionarse como una tremenda inversión de gran rendimiento en materia de carga, porque el DC-10 tenía todas las facilidades para el pasajero, que no volaba como ahora en latas de sardina, y además una gran capacidad de carga. Sí. Y la compañía Iberia venía siendo observada, y yo lo dije en este canal, y lo dije varias veces, llevaba 3 años en rojo y 3 años observada grave y contundentemente por los organismos de la Unión Europea por el mal manejo económico que tenía. Es decir, una sardinita que se estaba muriendo de hambre se comió un tiburón, aunque la expresión no sea la más feliz tal vez. Es la historia al revés, y yo no entiendo por qué nos ha faltado vigor para proseguir en el juicio contra el presidente de Iberia, responsable de esta situación, ya que no podemos enjuiciar a Felipe González y a otro señor que anda por allí. Felipe González, el que venía de Guayabera, andaba por Centroamérica y nos veía, hola Walter, ¿quieres que te declare? Y después era el intocable, el socialista, ¿no? Exactamente lo que le decía, que no llego a entender qué nos pasa, que estamos como paralizados, se cometió este atropello contra la República y todavía no actuamos ni ejercemos las acciones legales que debemos ejercer
para reivindicar además a todos esos trabajadores de distintos niveles, víctimas de este asalto contra la soberanía nacional, que fue la entrega o el regalo de Biasa a Iberia. Sin además, contar, perdona que te interrumpa, para no, por favor. Sin contar a los responsables por la corrupción de la propia línea. Yo vi, en mis manos tuve, y en alguna parte de mis archivos deben estar, no muy organizado en este aspecto, porque no se trata de lo audiovisual, documentos de cómo, teniendo aquí todos los repuestos, todo el personal técnico y todos los escalones necesarios para hacer el mantenimiento a los mejores aviones, había que mandárselos a Madrid, y allí por rellenar un tubo de oxígeno cobraban una exorbitancia. Otra cosa, a mí me ha tocado viajar en primera clase por acumulación de millas al sur por una razón periodística, y no había ni siquiera hielo, no había comida en primera clase, y las azafatas decían, miren, nos morimos de vergüenza, pero sepa que nosotros no estamos mejor que el pasaje, tampoco nos han dado el catering de a bordo, y además perdimos el hub, que significaba Maiquetía, que era la llave de entrada al continente. Te cuento el mismo caso, pero al revés. En una ocasión, en circunstancias parecidas, el piloto de Biasa, al enterarse de la situación, de su propio bolsillo, compró varias cajas de vino para tenerla a disposición de los pasajeros. Sé de gestos de solidaridad de ese tipo. Ahora, esa mística hizo que algunos se suicidaran, otros se alcoholizaran, otros perdieran totalmente su calidad de vida y andan por allí, porque una aerolínea requiere que uno se dedique a ella, no es solo ponerse el uniforme, es una cuestión vocacional. ¿Quién fue el traidor? ¿Quién fue el desgraciado? ¿Quiénes fueron los que permitieron esto? Eso le corresponde a la justicia determinarlo, incluso dentro de esta demanda paralizada en contra del presidente de Iberia. Yo lo que sé es que el único... ¿Cómo se llama este señor? Javier de Irala. Javier de Irala. De Irala. Pero para no seguir mencionando nombres, porque yo me divierto a veces simplemente insinuándolo, diría que el único que cobró las prestaciones en ese momento como ex empleado de Biasa fue un tal cual que anda por allí. Ese tal cual es el hijo de un personaje político famoso, o tristemente célebre, o como le quieran llamar. Lo dejo así para divertirme. Ajá. Y el juez que actuó en el caso está viviendo en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Ese es un estado dentro de un país que da refugio a todos los corruptos y asesinos de este continente.